Has llegado a este lugar donde las sombras susurran y los secretos nunca descansan. Si deseas seguir entrando a este mundo de oscuridad, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo me escuchas? A lo largo de varias generaciones, los habitantes del ejido Los Cavazos en Tamaulipas han transmitido una historia que cada familia conoce. Cada niño escucha antes de aprender a temerle propiamente, y cada adulto respeta aunque nunca lo admita públicamente. Es la historia de Diana, una joven que según cuentan aparece en la loma que marca la entrada principal al ejido, especialmente durante las noches sin luna cuando la oscuridad es más profunda y el viento sopla desde el norte trayendo consigo ese frío que cala hasta los huesos. Los relatos sobre ella han sido consistentes durante décadas. Una figura femenina vestida con ropa clara, casi siempre blanca o color crema, con cabello largo y oscuro que cae sobre sus hombros, parada al borde del camino mirando hacia el pueblo como si esperara a alguien que nunca llega. Los conductores que transitan por esa carretera después del anochecer han aprendido a anticipar su presencia, reduciendo la velocidad al acercarse a la loma, algunos tocando el claxon 3 veces como advertencia o señal de respeto, otros, simplemente, evitando mirar directamente hacia donde saben que podría estar, porque aquellos que la han visto de cerca, que han cometido el error de detenerse cuando ella levanta su mano pidiendo que paren, cuentan experiencias que los han marcado permanentemente. Ella se acerca al vehículo, su rostro inicialmente hermoso y joven, pero conforme se aproxima algo cambia, su expresión se vuelve más triste, sus ojos reflejan un dolor tan profundo que es casi insoportable mirarlo, y su voz cuando habla tiene una calidad que no es completamente de este mundo, como si viniera desde muy lejos o desde muy adentro de la tierra. Pide ayuda para encontrar su camino a casa, o busca a alguien cuyo nombre pronuncia con desesperación, o simplemente mira fijamente como si reconociera al conductor de algún lugar o tiempo que él no puede recordar. Y aquellos que han tenido estos encuentros reportan que después, durante semanas o meses, son perseguidos por sueños donde ella aparece, siempre esperando en esa loma, siempre buscando algo que perdió hace mucho tiempo y que nunca podrá recuperar. Lo que voy a contar sucedió hace 7 meses, cuando tuve mi propio encuentro con la mujer fantasma de Los Cavazos, un encuentro que comenzó como simple curiosidad y terminó convirtiéndose en algo que cambió fundamentalmente mi comprensión de qué separa a los vivos de los que se han ido, y cuán delgada puede ser esa línea en ciertos lugares y bajo ciertas circunstancias. Me llamo Jorge Luis Mendoza Castro, tengo 39 años y soy maestro de secundaria especializado en historia regional, originario de Matamoros, Tamaulipas. Llevo 13 años enseñando, principalmente enfocándome en la historia y tradiciones del noreste de México. Parte de mi metodología de enseñanza incluye recopilar historias orales de las comunidades, documentar leyendas locales y llevar a mis estudiantes en excursiones a sitios de interés histórico y cultural. El ejido Los Cavazos siempre me había interesado por su rica historia. Establecido en los años 30 como parte de la reforma agraria, había mantenido muchas de sus tradiciones rurales, a pesar de estar relativamente cerca de centros urbanos. Había escuchado referencias a la leyenda de Diana a lo largo de los años, pero nunca había investigado seriamente hasta que uno de mis estudiantes, cuya familia era del ejido, la mencionó durante una clase sobre folclore regional. El estudiante, un joven de 14 años llamado Emilio, compartió la historia con evidente nerviosismo. Su voz temblaba ligeramente mientras describía cómo su tío había visto a Diana hacía apenas un mes, cómo se había detenido a ayudarla, pensando que era una persona real que necesitaba asistencia, y cómo había pasado las siguientes semanas sin poder dormir bien, atormentado por pesadillas donde ella seguía apareciendo. Fascinado, decidí que este sería un tema perfecto para un proyecto de investigación. Planeé visitar Los Cavazos, entrevistar a residentes sobre la leyenda, documentar las diferentes versiones de la historia, y tal vez incluso descubrir si había alguna base histórica real detrás del mito. Coordiné con Emilio y su familia para organizar una visita al ejido
durante un fin de semana. Su abuela, doña Estela, una mujer de 78 años que había vivido ahí toda su vida, aceptó hablar conmigo sobre la historia de Diana y otras tradiciones locales. Llegué al ejido Los Cavazos un sábado por la tarde en abril. La loma que marcaba la entrada era exactamente como la habían descrito, una elevación moderada del terreno que ofrecía vista tanto del camino de entrada como del ejido mismo. Era un lugar estratégico, probablemente usado históricamente como punto de observación. Doña Estela me recibió calurosamente en su casa, una construcción tradicional con patio amplio donde tenía gallinas y un pequeño huerto. Nos sentamos en su portal con agua fresca de Jamaica, mientras ella me contaba no solo sobre Diana, sino sobre la historia general del ejido. La historia de Diana que la gente cuenta ahora comenzó, está basada en algo que realmente pasó. Hace muchos años, en los 50 creo, había una joven que se llamaba Diana. Era de aquí, hija de una de las familias fundadoras del ejido. Era conocida por su belleza y por ser muy trabajadora, ayudaba a su familia en los campos y en la casa. Doña Estela pausó, tomando un sorbo de su agua antes de continuar. Se enamoró de un joven que no era de aquí, un forastero que había llegado buscando trabajo temporal. Su familia no aprobaba la relación, decían que él no era confiable, que se iría en cuanto terminara la temporada de cosecha. Pero Diana estaba convencida de que él era diferente, que la amaba de verdad y que se quedaría por ella. ¿Qué pasó?, pregunté tomando notas. Él se fue. Simplemente se fue una noche sin despedirse, sin explicaciones. Diana estaba devastada. Empezó a esperar en la loma todas las noches, convencida de que él regresaría, de que había algún malentendido. Su familia trataba de hacerla entrar, de hacerla aceptar que él no volvería, pero ella insistía. Noche tras noche, durante semanas, esperaba ahí. La expresión de doña Estela se volvió más sombría. Una noche hubo una tormenta terrible. Diana había salido como siempre a esperar. Su familia pensó que el mal tiempo la haría regresar rápido, pero pasaron horas y no volvía. Cuando finalmente fueron a buscarla al amanecer, la encontraron en la loma. El frío y la lluvia habían sido demasiado. Tenía apenas 18 años. Esa era la historia base, la tragedia real que supuestamente había dado origen a la leyenda. Le pregunté a doña Estela cuándo empezaron los avistamientos. Casi inmediatamente respondió. La primera fue su propia madre, quien juró ver a Diana en la loma la noche después de que la enterraron. Estaba parada en el mismo lugar donde solía esperar, mirando hacia el camino. Desde entonces, generación tras generación ha visto lo mismo. No todos, y no cada noche, pero suficientes personas a través de suficientes años que ya nadie aquí duda de que su espíritu sigue esperando. Pasé el resto del día entrevistando a otros residentes. Casi todos tenían una historia, ya sea propia o de un familiar cercano, sobre encuentros con Diana. Las descripciones eran notablemente consistentes. Una mujer joven con vestido claro, cabello largo, expresión melancólica. Siempre en la loma, casi siempre de noche, ocasionalmente durante crepúsculos. Un hombre de mediana edad me contó su experiencia de hace 5 años. Había estado conduciendo tarde, regresando de Matamoros después de visitar a un familiar en el hospital. Cuando pasó por la loma, vio claramente a una mujer parada al borde del camino. Pensando que necesitaba ayuda, se detuvo y bajó su ventana. Ella se acercó al auto. Dijo, su voz todavía mostrando asombro años después. Era hermosa, pero había algo en sus ojos que me hizo sentir un dolor profundo, como si pudiera sentir toda su tristeza. Me preguntó si había visto a alguien. Describió a un hombre, y cuando le dije que no, simplemente asintió y se alejó caminando hacia la loma. Cuando miré por el espejo retrovisor después de arrancar, ya no estaba ahí. Había desaparecido en segundos. Después de ese encuentro me contó, había soñado con ella durante semanas. En los sueños, ella seguía esperando en esa loma, pero ahora él estaba ahí con ella, también esperando, ambos buscando algo que no podían encontrar. Una mujer mayor me contó algo aún más inquietante. Su hijo adolescente había aceptado una apuesta de amigos.
Pasar toda una noche solo en la loma para demostrar que no tenía miedo. Había ido equipado con una tienda de campaña, linterna y teléfono celular. Duró apenas 3 horas, me dijo. Me llamó a medianoche, histérico, rogándome que fuera por él. Cuando llegué, lo encontré en el camino, a medio kilómetro de la loma, corriendo como si algo lo persiguiera. Dijo que ella había aparecido, que había caminado directamente hacia su tienda, que había susurrado su nombre aunque él nunca se lo había dicho, y que cuando vio su rostro de cerca ya no era hermoso, era el rostro de alguien que había sufrido demasiado, que había esperado demasiado tiempo, que había perdido su humanidad en ese proceso. Conforme escuchaba estas historias, mi escepticismo académico luchaba con la consistencia de los testimonios. Estas no eran historias exageradas para turistas. Eran experiencias genuinas de personas que claramente habían sido afectadas por lo que encontraron. Al caer la tarde, doña Estela me invitó a quedarme para cenar. Durante la comida mencioné casualmente que me gustaría visitar la loma, tal vez tomar algunas fotografías para mi documentación. Su expresión cambió inmediatamente. No vaya de noche, dijo firmemente, especialmente no solo. Y si la ve, no se detenga, no le hable, simplemente siga su camino. Pero tengo curiosidad, argumenté. Como investigador necesito ver el lugar bajo las mismas condiciones, donde los avistamientos ocurren. Ella negó con la cabeza. La curiosidad es lo que lleva a la gente a problemas con ella. Diana no es malvada, pero está atrapada en su dolor, en su espera eterna. Y ese dolor es contagioso. Quienes se acercan demasiado, quienes intentan ayudarla o comunicarse con ella, terminan llevando parte de ese dolor consigo. A pesar de sus advertencias, esa noche, después de que todos en la casa se habían dormido, alrededor de las 11, salí discretamente. Llevaba mi cámara, una linterna y mi teléfono completamente cargado. La luna estaba apenas en cuarto creciente, proporcionando poca luz. Caminé hacia la loma, que estaba a solo unos 10 minutos de la casa de doña Estela. El camino estaba vacío, el ejido completamente silencioso excepto por el sonido ocasional de perros ladrando a lo lejos. Conforme me acercaba a la loma, sentí un cambio en el ambiente. El aire se volvía más frío, más pesado, y había una quietud antinatural que era difícil de describir. Subí a la cima de la loma y me paré en el mismo lugar donde, según las historias, Diana solía esperar. Desde ahí tenía buena vista del camino en ambas direcciones y del ejido abajo. Encendí mi cámara y empecé a tomar fotografías del área. Había estado ahí apenas 5 minutos cuando escuché algo. Pasos suaves, como si alguien caminara sobre hierba seca, acercándose desde atrás. Me giré rápidamente, alumbrando con mi linterna. No había nadie visible, pero los pasos continuaron, ahora circulando alrededor de mí, manteniéndose siempre justo fuera del alcance de mi luz. ¿Quién está ahí?, llamé, mi voz más firme de lo que me sentía. Los pasos se detuvieron. El silencio que siguió era absoluto, ni siquiera los perros ladraban ahora. Y entonces la vi. Apareció no donde habían estado los pasos, sino directamente en el camino abajo, a unos 20 metros de donde yo estaba. Una figura femenina con vestido claro, exactamente como las descripciones. Estaba parada completamente inmóvil, mirando hacia el camino, su perfil visible bajo la escasa luz de luna. Mi corazón latía fuerte, pero la curiosidad superaba al miedo. Saqué mi cámara y empecé a grabar video, acercándome lentamente hacia ella. Conforme me aproximaba, pude ver más detalles. Era joven, tal vez de finales de adolescencia o principios de 20. Su cabello era largo y oscuro, su vestido sencillo y anticuado. Y había una cualidad en su postura, una tristeza en la forma en que se sostenía, que era palpable incluso desde la distancia. Diana, dije suavemente usando su nombre. Ella giró su cabeza hacia mí lentamente. Su rostro era hermoso como habían dicho, pero había algo en sus ojos que me congeló. No era solo tristeza, era un vacío, como si mirara, pero no realmente viera, como si sus ojos estuvieran fijos en otro tiempo, otro lugar. ¿Estás buscando a alguien?, pregunté, recordando las historias sobre cómo ella preguntaba por el hombre que la había abandonado.
Ella asintió lentamente, luego señaló hacia el camino, hacia la dirección por donde uno llegaría desde la carretera principal. Él no va a venir, dije gentilmente. Han pasado muchos años, es hora de que descanses. Su expresión cambió entonces. La tristeza se profundizó, transformándose en algo más oscuro. Sus ojos, que habían estado vagamente enfocados, ahora me miraban directamente con una intensidad que dolía. Y cuando habló, su voz tenía esa calidad que los testigos habían descrito, como si viniera de muy lejos pero también de muy cerca, resonando de manera imposible. «Tú no entiendes», dijo. «No puedo irme. Estoy atada a este lugar por algo más que mi espera. Algo pasó aquí, algo más allá de mi historia. Y mientras ese algo permanezca sin resolver, seguiré aquí, atrapada entre lo que fui y lo que debí ser». «¿De qué hablas?», pregunté. «¿Qué más pasó aquí?». Ella empezó a caminar, no hacia mí sino hacia la loma misma. Me hizo señas de que la siguiera. Contra todo instinto de autopreservación, lo hice. Subimos hasta el punto más alto de la loma, donde ella se detuvo y señaló hacia el suelo. «Aquí», dijo, «debajo de donde estamos. Esto es lo que me mantiene, no solo mi dolor, sino el dolor de otros. Este lugar ha visto más tragedias de las que la gente recuerda». Me arrodillé y examiné el suelo. Bajo la hierba y tierra superficial, podía ver indicios de que algo había sido perturbado aquí hace tiempo. Tal vez enterrado. «¿Qué hay aquí?», pregunté. Antes de que pudiera responder, escuché voces gritando mi nombre. Era Emilio y su padre, evidentemente despertados por doña Estela, quien había notado mi ausencia. Venían corriendo por el camino con linternas. En el momento en que aparecieron, Diana desapareció. Simplemente se desvaneció como si nunca hubiera estado ahí. Pero podía sentir su presencia aún, no visible pero definitivamente presente, observando. Emilio y su padre llegaron jadeando. Su padre me agarró del brazo con expresión de alivio y enojo mezclados. «¿Qué está haciendo aquí solo?», demandó. Doña Estela le advirtió específicamente. «La vi», dije todavía aturdido. «Vi a Diana. Me habló. Me mostró este lugar». El padre de Emilio palideció. Me alejó de ese punto específico de la loma con urgencia. No debió haber interactuado con ella. Ahora está conectado. Ella lo reconocerá, lo buscará. Vámonos de aquí inmediatamente. De regreso en la casa de doña Estela, ella estaba esperando con expresión severa pero comprensiva. «Le advirtieron», dijo. «Pero la curiosidad es fuerte. Ahora cargará parte de lo que ella carga. Su tristeza se mezclará con la suya. Sus sueños ya no serán completamente suyos». Revisé el video que había grabado. Las imágenes mostraban claramente la figura de Diana, su transformación cuando me habló, su gesto señalando el suelo. No era truco de luz ni imaginación. Era evidencia real de algo que no debería existir. A la mañana siguiente, antes de irme, hablé con el padre de Emilio sobre lo que Diana había dicho, sobre algo más enterrado en la loma. Él suspiró pesadamente. «Hay historias», admitió. «Historias que la gente mayor no gusta contar, sobre cosas que pasaron durante la época de violencia, cuando los grupos armados controlaban estas áreas. Gente que desapareció, que fue enterrada en lugares sin marcar. La loma habría sido un lugar conveniente, suficientemente alejada del centro del ejido pero suficientemente cerca como para ser accesible. Entonces Diana está atrapada no solo por su propia tragedia, sino por las tragedias de otros, por los que están enterrados ahí sin que nadie los recuerde». Él asintió. «Es lo que algunos creen, que ella se ha convertido en algo más que solo el espíritu de una joven que esperó en vano. Se ha convertido en una guardiana de esas almas olvidadas, y su dolor es ahora el dolor colectivo de todos los que están atrapados en ese lugar». Regresé a Matamoros con esa información, con mis videos y grabaciones, con testimonios documentados. Pero doña Estela tenía razón sobre las consecuencias. Desde esa noche, mis sueños han estado plagados de visiones de la loma. Diana aparece constantemente, no solo ella sino otras figuras, sombras de personas sin nombres ni rostros claros, todos esperando algo que no puede llegar. Y he empezado a sentir lo que ella describió, una tristeza que no es mía pero que cargo como si lo fuera.
una melancolía profunda que aparece sin razón, momentos donde siento una pérdida abrumadora por algo que nunca tuve. He intentado investigar más sobre las desapariciones históricas en la zona, buscando registros de personas que podrían estar enterradas en esa loma. Pero los archivos son incompletos. La época de violencia dejó pocos registros oficiales. Las familias que perdieron seres queridos hace décadas han fallecido ellas mismas o se han mudado. Contacté a antropólogos forenses, sugerí que se hiciera un estudio del área, pero sin evidencia concreta o denuncias formales, nadie está dispuesto a autorizar una excavación, y la comunidad de los Cavazos está dividida. Algunos quieren respuestas, quieren saber si realmente hay restos ahí. Otros temen que perturbar ese lugar solo empeoraría las cosas, que liberaría más de lo que está contenido. He regresado 2 veces más a los Cavazos, siempre durante el día, siempre acompañado. Cada vez siento la presencia de Diana, incluso en luz diurna, incluso rodeado de gente. Es como si ella hubiera establecido una conexión conmigo esa noche, y ahora esa conexión persiste sin importar la distancia física. La última vez que estuve ahí hace un mes, subí a la loma durante el día con doña Estela. Ella me mostró exactamente el punto donde Diana había indicado que algo estaba enterrado. Había flores silvestres creciendo ahí, más densas que en el área circundante. Doña Estela dijo que esas flores habían estado ahí desde que ella podía recordar, que era conocimiento local que ese punto específico siempre tenía vegetación más abundante. La tierra fértil por una razón, dijo, alimentada por lo que está debajo. Le pregunté si alguna vez se había considerado un memorial, aunque fuera simbólico para quienes podrían estar ahí. Se ha discutido, respondió, pero hay miedo de que reconocer oficialmente lo que pasó traiga atención no deseada. Esta zona ha visto suficiente violencia. La gente quiere paz, no quiere remover el pasado. Pero el pasado no se queda enterrado, dije. Diana es prueba de eso. Doña Estela asintió tristemente, sí. Y continuará siendo prueba hasta que algo cambie. Hasta que alguien con poder para hacerlo decida que esas almas merecen ser reconocidas, merecen dignidad incluso en la muerte. Pero hasta entonces, Diana esperará, y otros la verán. Y algunos, como usted, cargarán parte de su peso. 7 meses después de mi primer encuentro con Diana, sigo lidiando con las consecuencias. Mi sueño está constantemente interrumpido. He perdido peso. Mis colegas notan que hay algo diferente en mí. Una distracción. Una tristeza subyacente que no estaba antes. He considerado buscar ayuda espiritual, algún tipo de limpieza o ritual que rompa la conexión, pero algo me detiene. Tal vez es culpa. Sentir que si me libero estoy abandonando a Diana y a las otras almas atrapadas en esa loma. O tal vez es que la conexión ya es demasiado profunda para ser rota simplemente. He documentado todo. He compartido la historia con colegas académicos. He publicado artículos sobre el folclore de la región, pero evito mencionar los detalles más personales, mi propio encuentro directo, las consecuencias que sigo experimentando, porque sé cómo suena. Como la narrativa de alguien que ha perdido objetividad, que se ha dejado consumir por el tema que investiga. Pero la verdad es que Diana de los Cavazos es real, no en el sentido convencional quizás, pero real en formas que importan. Es un recordatorio de tragedias no resueltas, tanto personales como colectivas. Es una manifestación de dolor que no ha encontrado cierre, de almas que no han encontrado paz, y ahora soy parte de esa historia. No solo como investigador documentando un fenómeno, sino como alguien que ha sido tocado por él, cambiado por él. Cada noche cuando cierro mis ojos, estoy de vuelta en esa loma, con Diana esperando eternamente, y ahora esperando junto a ella, compartiendo su vigilia sin fin. Soy Jorge Luis Mendoza Castro, y busqué a la mujer fantasma de los Cavazos con curiosidad académica. La encontré, y descubrí que algunas búsquedas tienen costos que no puedes anticipar. Ahora cargo su tristeza como si fuera mía, y sé que hasta que alguien resuelva el misterio más profundo de esa loma, hasta que las almas enterradas ahí sean reconocidas y honradas, Diana continuará esperando. Y yo, conectado a ella por ese encuentro nocturno,
Continuaré compartiendo su espera, sintiendo su dolor, atrapado entre el mundo de los vivos y el limbo donde ella existe, sin esperanza real de liberación para ninguno de los dos.